Hoy vamos a analizar Waste Management. Sí, un negocio súper aburrido, predecible, fácil de entender. Sí, de esos que tanto le gustan a Warren Buffett. Es un negocio buenísimo que además tiene muchos vientos de cola gracias a la moda esta que hay ahora, moda necesaria del reciclaje. De hecho, hasta el mismísimo Bill Gates tiene un gran porcentaje de esta compañía en su portafolio. Por eso vamos a hacer una pequeña tesis de inversión para que podamos entender cómo funciona este modelo de negocio entre todos y calcular el valor intrínseco de Waste Management. Sí, ¿cuánto valdrá Waste Management dentro de 5 años? Estamos aquí con Waste Management. Bueno, fijaos que es la típica compañía americana que es súper grandísima, que tiene miles de camiones, las plantas son gigantescas y es la típica compañía que sale en las películas de cuando hay un juicio y que es una mega corporación. Bueno, pues es una empresa de esas características. Fijaos el rendimiento que tuvo Waste Management en los últimos 5 años frente al Standard Poor's 500. Esto que vemos aquí es Waste Management y esto es el Standard Poor's 500. ¿Vale? O sea, no está nada mal el rendimiento que tuvo. Y fijaos que aquí vemos el rendimiento que tuvo esta compañía en los últimos 10 años. Es decir, estamos aquí ante un negocio con mucha más calidad que el Standard Poor's 500. Como os dije al inicio del vídeo, es un negocio que es aburrido porque al final se dedica a recolectar residuos, reciclarlos y vender esos reciclajes. Es muy fácil de entender y es súper predecible en bolsa. De hecho, ya visteis el gráfico como es bastante predecible. ¿Qué es lo que tiene en particular esta compañía? Si la comparamos con una compañía tecnológica, fijaos que una compañía tecnológica a lo mejor te va así, pero va como más puntiaguda. Fijaos que esta compañía sube en bolsa, a veces se tira lateral pues un par de años y luego te vuelve a pegar otro repuntazo, a veces se tira de lateral otro par de años y se te vuelve a pegar otro repuntazo. Bueno, pues eso era algo que quería destacar con nosotros. Va siendo como escaleritas. Esta compañía posee y opera 263 vertederos a lo largo de Estados Unidos y Canadá, de los cuales 5 son para productos peligrosos. Estos vertederos, como os imaginaréis, tienen una normativa que es mucho más exigente con las características que tiene que tener el propio vertedero, ¿no? Tiene que ser mucho más seguro, que no haya fugas, etcétera, etcétera. Como dije, bueno, tiene la red de vertederos más grande de Estados Unidos y Canadá. Tiene 332 estaciones de transferencia. ¿Qué son las estaciones de transferencia? Fijaos que cuando un camión recolecta la basura, pues va en bolsas y va como apilada, sin compactar. Estas estaciones de transferencia lo que hacen es construir paquetes de basura y los quedan como más compactados y esto facilita mucho el transporte. Daos cuenta que Estados Unidos y Canadá es muy grande, entonces, bueno, pues tienen que optimizar esa carga de alguna forma. Entonces, bueno, pues usan esas estaciones de transferencia. Otra de las características interesantes que tiene esta compañía y probablemente sea una de las razones por las que Bill Gates está invirtiendo en esta compañía, como sabéis, él está muy implicado en el tema de las energías renovables y tener pues un futuro más sostenible de aquí en largo plazo, con intereses financieros o no, pero él sí que está implicado en eso. Entonces, bueno, pues una de las cosas interesantes es la gestión de residuos para generar energía. Bueno, esta compañía genera gas y genera electricidad en base a los residuos que genera, o sea, eso es la hostia. Y es líder en reciclaje de vidrio, plástico, metal, bueno, etcétera, etcétera. Es un negocio muy lucrativo, como os mostraré a continuación. Esta compañía invierte también en I+D porque lo que quieren hacer es cuanto más automatizado esté todo, pues es evidente que mayor ganancia tiene la compañía y mejor retorno hacia el accionista. Es una compañía que normalmente recompra acciones y, como veis aquí, el dividendo es consistente. ¿Qué quiere decir esto de consistente? Por ejemplo, uno cuando compra acciones de dividendos, esto también puede ser una de las razones por las que Bill Gates está invirtiendo en esta compañía. Entonces, lo del dividendo consistente es uno, por ejemplo, cuando quiere invertir en una compañía que le ofrezca dividendos, no solo tiene que mirar el dividendo, cuanto más alto mejor. Tiene que ser una compañía que tenga un compromiso. Un compromiso es que esté en un término medio de que le permita a la compañía seguir creciendo y por tanto hacer que ese EPS siga creciendo a lo largo del tiempo y que eso se vea reflejado en el precio de la acción y que además te pague un dividendo.
y ese dividendo tiene que ser consistente. Y una de las formas de ver que ese dividendo es consistente es justamente esta, que la empresa te vaya aumentando un poquito todos los años el dividendo. Fijaos que hay empresas, si echáis un ojo a la banca española, no quiero decir pero el banco, pero podría ser el Santander. Fijaos que hay veces que te paga un dividendo altísimo, te baja el dividendo, te vuelve a pagar un dividendo y hace una mierda que perjudica muchísimo al accionista, que es el scrip dividend. Que eso, bueno, ya os lo contaré en otro vídeo, pero o sea, lo que quiero que veáis es la diferencia que hay entre esta empresa, que es un negocio consistente, que te va pagando un dividendo creciente año tras año, frente a lo que es el Santander, que te paga un dividendo cuando tal, cuando no puede te lo baja, cuando no puede te lo sube y hace cosas impredecibles. Eso, como es evidente, se traduce en el precio de la acción en bolsa. Es decir, el precio de la acción en bolsa del Santander es así y la de Waste Management, como vimos, es así. Vale, entonces hay que tener mucho cuidado con las empresas que pagan dividendos. No solamente mirar el dividendo alto. Y normalmente las compañías que presentan dividendos consistentes, es decir, que pagan dividendos de esta forma, suelen ser buenas compañías. No todas, pero si lo hacen así, pues es un punto a favor para la compañía. Fijaos que el modelo de negocio tiene como tres patas. Una es la recolección y eliminación, la otra es el reciclaje y la otra es las energías renovables que produce a través del reciclaje. Bien, fijaos que en la recolección las tarifas dependen del recorrido, el peso y el volumen de la mercancía, es decir, de la basura, de los residuos que están transportando. Cuando hace la recolección puede ser comercial, industrial y aquí faltaba la de residencial, ¿vale? El típico basurero que te pasa y te recoge la basura de la puerta de casa. Entonces, estos contratos que tiene esta compañía con el ayuntamiento concreto en particular son contratos que tiene de 3 a 5 años. Vale, pues bueno, ahí establecen el precio que te van a cobrar, que dependerá, bueno, de todo lo que te dije aquí. Fijaos que los vertederos que tiene, que os dije que eran 263, son vertederos que están muy regulados, ¿vale? Y en esto que son muy regulados me refiero a que tienen que cumplir una normativa que es bastante estricta en cuanto a ese almacenaje de residuos, aunque sean los residuos comunes, ¿vale? Fijaos que en un vertedero, por ejemplo, puede haber fugas de líquidos y porquerías que se filtran al subsuelo. Entonces, bueno, pues estas compañías están bastante reguladas. No sé cómo serán en Europa, me imagino que también será algo parecido, pero no estoy seguro porque no lo miré. Están muy reguladas justamente para que no contamine el subsuelo y que eso no se transmita a las aguas y que en definitiva te contamine un río, pues, o un canal subterráneo, etcétera, etcétera. Eso es en la teoría, porque ya vimos alguna película de estas de grandes corporaciones que contaminan, bueno, ya seguramente más de alguno habrá visto alguna. Y fijaos que tienen otra parte que es que los vertederos lo usan terceros y aquí te cobran una tarifa de volcado. ¿Qué es esto de que lo usan terceros? Porque, es decir, Waste Management te cobra por recolección y además te cobra por el almacenaje de esos residuos. Pero puede ser una compañía de terceros, que sea una empresa de transporte, por ejemplo, que tenga con el ayuntamiento un contrato por el cual se compromete a transportar los residuos y dejarlos en los vertederos de Waste Management. Entonces, Waste Management a esa compañía le cobra pues lo que se llama la tarifa de volcado. Bien, fijaos que otra de las partes que tiene esta compañía interesante es el reciclaje. Dentro del reciclaje está lo que es la separación de materiales. ¿Y qué es lo que hace con esos materiales? Pues es evidente que esos materiales los vende a empresas que se dedican a, bueno, pues a fabricar componentes o otros nuevos materiales en base a esos materiales que reciclan. Entonces, esta compañía, pues una parte importante del negocio es justamente la separación de esos materiales y venderlos. Tenía a finales de 2023 unas 102 plantas. Y fijaos que esta compañía, bueno, pues en base a esta parte de reciclaje, pues tiene mucho viento de cola, porque esto es algo que es necesario y se está poniendo cada vez más de moda, porque, bueno, es evidente que a medida que la población mundial crece, pues se va a generar mucha más basura. Y además ahora, con todo el tema este de la electrónica, pues se genera muchísima más basura. Y los gobiernos realmente parece que no quieren hacer mucho por tratar de frenar eso o tratar de regular pues la fabricación de nuevos componentes o que los componentes sean desechables. Bueno, todo esto de la obsolescencia programada y todo esto.
Entonces, bueno, pues una de las formas que hay de mitigar eso es a través del reciclaje. Y esta empresa está sacando beneficio a través del reciclaje, o sea, que bien por la empresa. Y fijaos que, bueno, pues como os estaba contando que la demanda del material reciclado se prevé que vaya a aumentar. De hecho, para dentro de 10 años aproximadamente será casi el doble del mercado que hay casi ahora en la actualidad. Otra parte interesante que tiene esta compañía en el tema de reciclaje es que en el reciclaje residencial eh, fue la pionera en meter visión por ordenador, ¿vale? O visión por computador. Entonces, bueno, aquí es cuando tú metiste la basura dentro de la bolsa, ¿no? Y no se parte un carajo. Entonces, esta compañía cuando te coge la basura, la manda al vertedero, en el vertedero tiene como como una cinta transportadora donde tiene varios robots que te va separando los diferentes materiales y todos esos materiales los va distinguiendo en base a visión por ordenador, ¿vale? O sea, que está espectacular lo que están haciendo ahí. Están invirtiendo mucho dinero en esa parte, que era lo que os decía al inicio del vídeo, en la automatización, justamente para tratar de sacar o separar los materiales de forma automatizada y que no intervengan personas, porque realmente una persona te ralentiza al hacer eso. Y además te ofrece servicios de asesoría para terceros. Es decir, si tú eres una empresa que quieres vender materiales reciclados, bueno, pues esta empresa te ofrece asesoría o te pone en contacto con gente que esté interesada. Y bueno, evidentemente te cobra un servicio por eso. Muy bien por eso. La otra parte que os decía, que es muy interesante de esta compañía, es que en base a los residuos, ¿vale? Como sabéis, o para el que no lo sepa, los residuos orgánicos generan gas, ¿vale? De hecho, es gas metano. Entonces, esta compañía se dedica a reciclar ese gas, pillarlo, meterlo en tuberías, en gasoductos y venderlo a compañías públicas, por ejemplo. O también con ese gas se dedican a generar electricidad. Y también la electricidad, bueno, pues la usan para abastecer a sus plantas también, pero el sobrante es material que venden al mercado. Entonces también de aquí sacan un beneficio. Y luego en la otra parte del negocio, que son las bets and improvements, bueno, son apuestas que va haciendo la empresa para tratar de ir arañando ahí cuotas de mercado en nuevas ramas, ¿no? Todo es referente a la recolección y eliminación de basuras y reciclaje, pero va como tanteando nuevas líneas de negocio. Fijaos que en el equipo directivo hay skin in the game, esto es que el equipo directivo está implicado o está alineado con los intereses de la compañía. El CEO es Shane Fish, es este señor que está aquí, y es el CEO desde el año 2016. Pero este señor, bueno, trabaja en la compañía desde hace 20 años. Este es el equipo directivo y esta captura la saqué de Market Screener, como os expliqué en el vídeo de la semana pasada, para investigar un poco al equipo directivo. Y esto que está aquí está sacado del informe PROSI que también os expliqué la semana pasada cómo obtener esta información, para cómo llegar a esta información. Vale, entonces, ¿por qué os dije que esta directiva está alineada con los intereses de la compañía? Y bueno, fijaos que aquí Shane Fish, que es el CEO, tiene 298.000 acciones, ¿vale? Son casi 64 millones de dólares que tiene invertidos este señor en la compañía. Fijaos que Devina tiene pues casi 60.000 acciones en la compañía. Devina es la CFO, la directora financiera. Y bueno, el resto, bueno, pues tienen cuotas menores porque también hay gente que cobra menos, pero fijaos que en general la directiva pues tiene unas cuantas acciones de la compañía. ¿Cuáles son los competidores de Waste Management? Y fijaos que Waste Management es la compañía más grande que hay. Tiene una capitalización bursátil de casi 85,6 billones, ¿vale? Y fijaos que la segunda pues está un poquito por debajo y gestiona unos 61 billones, ¿vale? Y luego, bueno, ya son compañías un poquito más pequeñas. Vale, y fijaos que la compañía, esto es el informe trimestral de resultados, fijaos que la compañía donde más gana dinero es con la recolección, luego en la parte de gestión de residuos, y luego la parte de vertederos, es decir, esa parte que cobraba la tasa por depósito o tarifa por depósito, mejor dicho, bueno, pues también es una parte importante.
Y luego tenemos la parte que actualmente está creciendo, que todavía no supone un gran volumen, pero bueno, son 436 millones que ganó la compañía en el tema de reciclaje y ganó otros 70 millones en el tema de energías renovables. Es decir, sacó energía de la basura. Y sacó 70 millones. Eso es la hostia, macho. También que tuvo que invertir una indigente cantidad de dinero. Pero es una cosa que inviertes y ya te queda para siempre. Entonces, bueno, pues es algo interesante lo que ocurre aquí. Y bueno, fijaos que la compañía pues ha facturado en este último trimestre pues unos 6,3 billones. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda que puedes darle like al vídeo o dejarme algún comentario para ayudar a este canal a crecer en YouTube. Bien, y fijaos que aquí tenemos la valoración a la que ha cotizado históricamente Waste Management. Fijaos que de media en los últimos 5 años ha cotizado a un PER de 27 veces y en la actualidad está a un PER de 28 veces. Fijaos que por EBITDA fueron unas 13 veces de media, en la actualidad está a 15,3 y por EV/EBIT a 21,7 de media y en la actualidad está a 23,2 veces. Fijaos que no es una compañía que crezca demasiado en ventas, de hecho, pues anda en torno a un 6%, pero fijaos que lo predecible que es. Y fijaos que aquí se ve como algo de ciclicidad, porque algo de ciclicidad tiene. Fijaos que aquí está más o menos así, aquí le cayó un poquito, aquí le repuntó, aquí le volvió a caer, y aquí le vuelve a repuntar, y bueno, bueno, aquí está más o menos así. Tiene algo de ciclicidad, ¿vale? Depende un poco de la economía y de algunas cosas que eso lo podéis ver con más detalle en el informe 10K. Pero en general es un negocio que es bastante predecible. Es decir, aunque tenga un poco de ciclicidad, siempre es un negocio que crece en ventas, que es lo que se ve aquí. Fijaos que tiene un margin EBIT que es bastante interesante. Fijaos que para los próximos años se prevé que va a ser en torno al 20%. Y en el pasado, bueno, pues rondaba en torno a un 17-18%. Y fijaos que en beneficios, bueno, pues en beneficios crece un poco más, bueno, pues esa recompra de acciones que hace la compañía que es bastante interesante. Y fijaos como dato interesante que es una compañía que suele operar con deuda. O sea, hay compañías que operan con deuda. Bueno, pues esta es una de ellas. Fijaos que lo interesante de las compañías es que tengan deuda menos de 1,5 veces, bueno, pues esta compañía lo supera en ese aspecto. O sea, no es algo relevante porque esta compañía ya veis lo predecible que es y ya veis cómo de bien lo hizo en bolsa durante todos estos años. Pero bueno, es un dato curioso. Entonces, fijaos qué es lo que hace con su cash flow esta compañía. O sea, fijaos que dedica gran parte de su cash flow a comprar acciones y otra gran parte, casi la mitad, lo dedica a pagar dividendos, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos ante una compañía que retorna mucho valor al accionista. Y fijaos que de free cash flow le queda más o menos casi la misma cantidad de lo que dedica a recomprar acciones como a pagar dividendos. Y fijaos que es una compañía que en CAPEX gasta una parte importante, que esto es el gasto que tiene que hacer la compañía, o la inversión, mejor dicho, para el mantenimiento del propio negocio, porque claro, todos esos camiones, todas esas plantas, todos esos activos que tiene la compañía, bueno, pues requieren de una inversión continua. Y fijaos que es una compañía que va haciendo alguna adquisición puntual, no son demasiado grandes, pero bueno, es una compañía que va haciendo adquisiciones. Entonces, ¿cuál es el problema de esta compañía para invertir en ella ahora mismo? Bueno, pues la valoración en la que está, como se ve en esta estimación. Fijaos que la hemos estimado a un forward PER de 27, a un EV Free Cash Flow de 27, a un EV/EBITDA de 14 y a un EV/EBIT de 21, que es la media de los últimos 5 años. Y claro, en la actualidad está cotizando a PER 28 y estuvo un poquito más, llegó incluso a PER 30. Entonces, claro, esto te da un rendimiento que es bastante pobre para los próximos años. Fijaos que por estas valoraciones, en lo que hay en la actualidad, pues por EV Free Cash Flow nos indica que el valor intrínseco de la compañía en la actualidad es de $164 y actualmente está cotizando a 213.
lo que indica que está cara la compañía. Y fijaos que si lo vemos por la media de todos sus múltiplos, el valor intrínseco es 184 y bueno, también nos sale que está cotizando muy por encima de su valor intrínseco. Y el valor intrínseco de aquí a los próximos 5 años será para el caso del EV Free Cash Flow, de 225 y para la media de todos los múltiplos, bueno, 251. Entonces, claro, al ver estos múltiplos y al ver que vas a tener un rendimiento tan pobre, pues no es una buena idea invertir en esta compañía a estas valoraciones, ¿vale? Entonces, claro, fijaos que aquí, bueno, pues para estimar esto metimos el crecimiento en ventas del 6%, que era más o menos que os dije cuando mostré la captura de IKR, de las previsiones a futuro, un margin EBIT del 20 y el tax de rate del 23, y una recompra de acciones al 2%, que es más o menos como viene recomprando acciones la compañía. Bien, entonces, ¿cuál fue el problema que vimos en esta compañía? Y la valoración a la que está en la actualidad, que es estratosférica. Esta compañía sería ideal pillarla, tenerla en el radar y pillarla a PER 20. De esa manera podrías tener una compañía de fondo de cartera, es decir, tener una gran parte de tu cartera en esta compañía. Y esta clase de compañías son las ideales para tener como fondo de cartera, por lo predecible que son y por la poca volatilidad que tienen. Si pillar esta compañía a una valoración por debajo de su valor intrínseco es lo mismo que pillar McDonald's o es lo mismo que pillar Coca-Cola. Son las compañías perfectas para tener de fondo de cartera. Pero el problema que tienen estas compañías, problema entre comillas, es que son tan predecibles y son tan buenas compañías que muy pocas veces el mercado da esas oportunidades. Las da, pero son muy pocas veces y hay que estar atento para pillar esas oportunidades.